Sumergámonos en una historia que nos lleva de vuelta al principio mismo, un relato tan antiguo como el tiempo, pero que aún resuena con nosotros hoy. Esta es la historia de la creación de Adán y Eva y las profundas implicaciones de sus acciones que han resonado a lo largo de la historia. Al principio, el universo no era más que un lienzo en blanco hasta que Dios decidió crear los cielos y la tierra. Con tan solo un pensamiento, las estrellas iluminaron los cielos y la tierra fue formada. Pero la obra maestra de la creación de Dios estaba aún por venir. Dios imaginó una criatura hecha a su imagen, un ser capaz de gobernar la tierra con sabiduría y compasión. Así, la humanidad fue creada para supervisar los peces del mar, las aves del cielo y cada criatura viviente que recorre la tierra. A su imagen los creó, macho y hembra, los moldeó con cuidado y propósito, infundiéndoles dignidad y una conexión especial con Él mismo. A lo largo de este video, entenderás por qué las cosas no terminaron sucediendo como nuestro Señor Dios lo había planeado. El pecado y la culpa dominaron el ser, y esta historia tuvo un final que cambió toda la historia de la humanidad. En este video conocerás todos los detalles sobre la caída de Adán y Eva, cómo dos seres lograron enojar a Dios y le dieron la vuelta al mundo primordial. Aquí encontrarás todos los días videos con estudios detallados sobre las escrituras de la Santa Biblia. Así que comparte esto con alguien que amas. Envíalo por WhatsApp o incluso por tu Telegram. Nuestro papel como cristianos es difundir la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Pero la creación del hombre, Adán, fue algo extraordinario. Del polvo del suelo Dios esculpió a Adán y sopló vida en él, convirtiéndolo en un ser viviente. Este acto no fue solo una muestra de poder, sino una profunda demostración del amor de Dios y el papel único que la humanidad iba a jugar en su creación. Dándose cuenta de que Adán necesitaba una compañera, Dios realizó la primera cirugía, tomando una costilla de Adán para crear a Eva, una pareja para él. Este momento no se trataba solo de resolver la soledad, se trataba de establecer la base para las relaciones humanas y el matrimonio. Una unión sagrada que refleja unidad y amor. ¿Crees que realmente existió amor entre Adán y Eva? Deja tu opinión en los comentarios. El lugar de Adán y Eva en el jardín del Edén simboliza la armonía perfecta y la relación intencionada entre la humanidad y Dios. Sin embargo, como sabemos, esta armonía no duró, llevando a lo que a menudo nos referimos como la caída. Este relato no es solo historia antigua, es un reflejo de la condición humana, nuestras luchas y nuestro anhelo inherente de redención y conexión con lo divino. La intención de Dios al crear a Adán y el establecimiento de la humanidad preparó el escenario para una historia de amor, rebelión, redención y esperanza. Es una historia que nos muestra que somos más que solo criaturas vagando por la tierra. Somos parte de un plan divino, amorosamente creados a la imagen de nuestro Creador, dotados de propósito y llamados a vivir en armonía con Él y su creación. Al explorar este relato, recordamos las verdades atemporales que sostiene sobre nuestra identidad, propósito y la naturaleza de nuestra relación con Dios. Es una historia que tiene el poder de inspirar, desafiar y transformarnos, invitándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto tapiz de la creación y la historia continua del amor de Dios por nosotros. En una historia que se ha contado a través de generaciones, capturando los corazones y mentes de muchos, nos encontramos transportados de vuelta a los orígenes de la humanidad y la sagrada unidad del matrimonio a través de la creación de Eva de la costilla de Adán. Este relato no es solo un cuento de creación,
Es una reflexión sobre la compañía, la base de la familia y el diseño intrincado de las relaciones humanas como Dios lo pretendió. Dios, al ver a Adán en el exuberante Edén, declaró: «No es bueno que el hombre esté solo». Esto no era solo una observación, sino una profunda percepción sobre la necesidad humana de compañerismo y asociación. A pesar de la multitud de animales que Dios presentó a Adán, ninguno podía cumplir el papel de un compañero adecuado. Esto lleva a un momento crucial, donde Dios, en su infinita sabiduría, decide crear a Eva de la costilla de Adán, resaltando desde el principio la profunda conexión inherente entre ellos. La creación de Eva es más que solo el origen de la primera mujer de la humanidad. Es un testimonio de la naturaleza íntima y sagrada del matrimonio. Cuando Adán ve por primera vez a Eva, su declaración: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», no es solo una afirmación de reconocimiento, sino un reconocimiento profundo de su vínculo inquebrantable. Esta unidad se encapsula aún más en el principio de que un hombre y una mujer se unen para formar una sola carne en el matrimonio, un concepto que resuena a través del tiempo, ilustrando la conexión profunda y el respeto mutuo, fundamentales para la relación marital. Además, la historia subraya el diseño intencionado de Dios al crear a Eva de Adán, estableciendo un modelo para las relaciones humanas que se extiende más allá del vínculo marital para abarcar la comunidad humana más amplia. Este acto de creación, desde el lado de Adán, simboliza no solo la cercanía física, sino una unión espiritual y emocional, reflejando la relación entre Cristo y la Iglesia. El Jardín del Edén, con su impresionante belleza y abundancia, sirve como telón de fondo para esta narrativa. Es un lugar de intimidad y comunión con Dios, donde Adán y Eva vivían en armonía con su entorno. La presencia del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en el corazón del jardín introduce el concepto de libre albedrío y la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. La decisión de comer del árbol prohibido, a pesar de la clara instrucción de Dios, marca un punto de inflexión, ilustrando las consecuencias de la desobediencia y la introducción del pecado en el mundo. Esta narrativa, rica en simbolismo y lecciones, no es solo un relato histórico, sino una reflexión sobre la condición humana, nuestra necesidad inherente de compañía y las consecuencias de nuestras elecciones. Habla de la importancia de la confianza, la santidad del matrimonio y el amor y la gracia incansables de Dios, quien, a pesar de los fallos de la humanidad, sigue buscando una relación con nosotros. Al recordar la creación de Eva, la belleza del Edén y las elecciones cruciales hechas dentro de sus límites, recordamos las verdades atemporales que estas historias sostienen. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, las elecciones que enfrentamos y la historia continua de redención y esperanza que fluye a través de la historia humana, señalándonos hacia un futuro donde la armonía del Edén pueda realizarse una vez más. La historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén no es solo un cuento antiguo, es una narrativa profundamente tejida en el tejido de la historia humana, reflejando nuestras luchas inherentes con la tentación, la desobediencia y el anhelo de redención. Al revisitar este momento crucial, recordamos la astucia de la serpiente, ya que torció las palabras de Dios, prometiendo a Eva que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no llevaría a la muerte, sino a la iluminación, haciéndolos como Dios. Esta decisión de comer del árbol prohibido marca un punto de inflexión significativo, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Las consecuencias inmediatas de sus acciones fueron profundas.
una conciencia recién descubierta de su desnudez, simbolizando una comprensión más profunda de su vulnerabilidad y pecaminosidad. Esta realización los lleva, a pesar de lo severo de la pena. Este momento también prefigura el plan de redención de Dios. Génesis 3:15 contiene una promesa de un Salvador, anticipando la victoria de Jesucristo sobre Satanás y ofreciendo esperanza para la restauración de la humanidad. Los juicios pronunciados sobre la serpiente, Eva y Adán revelan aún más las repercusiones de sus acciones. La serpiente es maldecida a una vida de humillación. Eva enfrenta dolor en el parto y relaciones matrimoniales tensas, y Adán es condenado a una vida de trabajo arduo. Estos juicios ilustran los efectos de largo alcance del pecado, pero también demuestran la misericordia de Dios. Al proveer a Adán y Eva con vestiduras de piel, Dios ofrece un símbolo de su provisión y una prefiguración del sacrificio último de Cristo por la humanidad. La expulsión del Edén señala un momento crítico en la historia humana, enfatizando la necesidad de redención y preparando el escenario para la historia en desarrollo de la gracia de Dios. Esta narrativa se extiende hasta el trágico relato de Caín y Abel, donde los temas de celos, pecado, justicia divina y misericordia continúan explorando las profundidades de la depravación humana y la esperanza de redención. A través de estas historias, somos invitados a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana, las consecuencias de nuestras elecciones y la gracia interminable ofrecida por Dios. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras fallas y el caos que podamos crear, la redención y la esperanza siempre están al alcance, tejidas en el tejido de nuestra historia compartida y nuestra relación con lo divino. La narrativa de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, despliega una lección profunda sobre el poder destructivo de los celos y el significado de la ofrenda y la intención. Abel, un pastor, y Caín, un agricultor, trajeron ofrendas al Señor. Mientras que la ofrenda de Abel, el primogénito de su rebaño, fue aceptada, los frutos de la tierra de Caín no lo fueron. Esta diferenciación en la aceptación de Dios encendió una llama de celos y ira en Caín, llevando a consecuencias graves. Dios, viendo la agitación de Caín, intervino con una advertencia y aliento. Le dijo a Caín que si hacía lo correcto, sería aceptado. Sin embargo, el pecado acechaba, deseando dominarlo, pero Caín fue llamado a dominarlo en cambio. A pesar de este consejo divino, los celos de Caín lo dominaron, resultando en el trágico asesinato de Abel en el campo. Este acto de violencia marcó el primer asesinato en la historia humana, impulsado por emociones y deseos descontrolados. La respuesta de Dios al pecado de Caín fue inmediata e impactante. Cuando se le preguntó sobre el paradero de Abel, la respuesta desafiante de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, reveló su negativa a asumir la responsabilidad. En consecuencia, Dios maldijo a Caín no solo con una vida de trabajo arduo, sino también con una vida de vagabundeo, alejado de la tierra fértil y su comunidad. Sin embargo, en este castigo hay un destello de la misericordia de Dios. Él marcó a Caín para protegerlo de la venganza, ilustrando un equilibrio entre la justicia y la misericordia en el juicio divino. La historia de Caín y Abel, desde su nacimiento hasta el castigo de Caín, ofrece varios niveles de significado y complejidades morales. La alegría de su nacimiento y la esperanza que representaban son rápidamente opacadas por las decisiones que toman y las consecuencias de esas decisiones. Las acciones de Caín, motivadas por los celos y que resultan en fratricidio, ofrecen un ejemplo profundo de lo rápido que el pecado puede escalar y las graves implicaciones que tiene no solo para el individuo, sino para la humanidad en general. Además, esta narrativa subraya la importancia de nuestras intenciones y acciones en nuestra relación con Dios y entre nosotros. La ofrenda aceptable de Abel
hecha con fe y sinceridad, contrasta fuertemente con la de Caín, que carecía del mismo corazón de devoción. Esta diferencia en sus ofrendas resalta la importancia de la actitud y la intención detrás de nuestras acciones. Al final, la historia de Caín sirve como una historia de advertencia sobre el poder destructivo de los celos y la necesidad crítica de autocontrol y responsabilidad por nuestras acciones. También señala la importancia del arrepentimiento y la búsqueda del perdón, no solo de Dios, sino también de aquellos a quienes perjudicamos. A pesar de lo severo del castigo de Caín, la marca protectora que Dios coloca sobre él sugiere que incluso en el juicio hay espacio para la misericordia y la esperanza de redención. Un tema que resuena en toda la narrativa bíblica y en nuestras vidas hoy en día. El relato de los descendientes de Caín, como se describe en Génesis 4, 17, 24, ofrece una vista fascinante pero sobria del desarrollo temprano de la civilización humana, mostrando tanto la propagación del pecado como la aparición de la innovación. Esta narrativa no solo continúa el tema de la desobediencia y el declive moral iniciado por las acciones de Caín, sino que también ofrece una visión de las vidas y los logros de su linaje. Caín, después de ser maldecido por el asesinato de su hermano Abel, tuvo descendientes que hicieron contribuciones significativas a la sociedad. Entre ellos estaba Enoc, por quien Caín nombró una ciudad, ilustrando el asentamiento humano temprano y el desarrollo social. Sin embargo, la figura más destacada en el linaje de Caín es Lamec. Conocido por su poligamia y violencia, el alarde de Lamec a sus esposas sobre matar a un hombre por herirlo significa un ciclo de pecado y retribución cada vez más profundo, superando con creces la propia acción de su antepasado, Caín. La declaración de Lamec de que su venganza sería 77 veces mayor subraya la naturaleza escalonada del pecado a través de las generaciones. A pesar de la sombra oscura arrojada por el pecado, la narrativa también revela la ingeniosidad humana temprana y los avances culturales. Jabal es reconocido como el padre de aquellos que habitan en tiendas y crían ganado, mientras que Jubal es celebrado como el pionero de la música, tocando el arpa y la flauta. Estas contribuciones reflejan la complejidad y la riqueza de la capacidad humana, mostrando que incluso en medio de un linaje marcado por el pecado, la creatividad y la innovación prosperaron. Sin embargo, la historia general de los descendientes de Caín es una de precaución, ilustrando cómo los logros en la civilización y la cultura no pueden compensar el declive espiritual y la separación de Dios. Este tema se contrasta con el linaje de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, cuyos descendientes, incluyendo a Enoc y Noé, son retratados como buscadores de Dios y esforzándose por vivir según sus caminos. La introducción de Set y su hijo Enos marca un momento crucial en la narrativa bíblica, donde la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto significa un retorno a la fe y un deseo de tener una relación con Dios en medio de un mundo cada vez más caracterizado por la decadencia moral. El linaje de Set, que culmina en el nacimiento de Jesucristo, representa esperanza y redención, resaltando la provisión continua de Dios para una línea justa en medio de las fallas de la humanidad. La narrativa de Caín y Abel, y posteriormente el linaje de Caín contrastado con el de Set, revela profundas verdades sobre la capacidad de la humanidad, tanto para el pecado como para la redención. Ilustra cómo las decisiones de nuestros antepasados han dado forma al paisaje moral en el que navegamos nuestras vidas hoy en día. La historia de Caín, marcada por los celos, la ira y, en última instancia, la violencia, sirve como un recordatorio conmovedor del poder destructivo del pecado cuando no se le controla.
Sin embargo, a través de Set y sus descendientes, vemos un linaje definido por un retorno a Dios y una búsqueda de la justicia, culminando en el nacimiento de Jesucristo, el portador definitivo de la esperanza y la redención. Esta dicotomía entre los caminos de Caín y Set subraya una lección crítica. Nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias que se extienden más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Contribuyen a una narrativa más amplia de la historia humana y nuestra relación colectiva con lo divino. La negativa de Caín a arrepentirse genuinamente y la continuación de sus descendientes por un camino de pecado y rebelión resaltan los peligros del arrepentimiento superficial y la importancia de un deseo sincero de cambio. Por otro lado, el nacimiento de Set y la renovación espiritual marcada por sus descendientes subrayan la fidelidad inagotable de Dios y la oportunidad siempre presente de redención. A pesar de la caída de la humanidad y la presencia omnipresente del pecado, el compromiso de Dios con su creación permanece inquebrantable. El cambio hacia la adoración y la dependencia de Dios, comenzando con la generación de Set, marca un momento crucial en la historia bíblica, preparando el escenario para el acto definitivo de salvación a través de Jesucristo. El contraste entre los logros materiales del linaje de Caín y el legado espiritual de los descendientes de Set enfatiza un tema bíblico fundamental. La verdadera realización y propósito se encuentran no en el éxito mundano, sino en una relación con Dios. Mientras que los descendientes de Caín pueden haber hecho contribuciones significativas a la civilización humana, su vacío espiritual y su decadencia moral sirven como una historia de advertencia sobre la vacuidad de los logros que no están fundamentados en valores espirituales. Las lecciones de la caída, la naturaleza del pecado y sus consecuencias nos recuerdan la importancia de estar alerta contra la tentación, el atractivo engañoso del pecado y la profunda necesidad de un Salvador. El pecado, caracterizado por el rechazo de la autoridad de Dios y el deseo de afirmar nuestra independencia, conlleva el pesado costo de la muerte espiritual y la separación de Dios. Sin embargo, la promesa de redención a través de Jesucristo ofrece esperanza, un camino para salvar la brecha que el pecado crea y la posibilidad de vida eterna. Al reflexionar sobre estas narrativas, se nos recuerda la complejidad de la condición humana, nuestra propensión al pecado y la increíble gracia que Dios nos ofrece. A pesar de la caída, el plan redentor de Dios se despliega a través de las generaciones, llevándonos a Jesucristo, quien nos ofrece salvación y la esperanza de una relación restaurada con Dios. Esta historia, rica en temas de pecado, juicio y redención, nos anima a buscar una vida de fe, obediencia y arrepentimiento profundo y genuino, anclados en la esperanza de la salvación a través de Cristo. La vida de Adán, que abarca 930 años y resulta en muchos hijos e hijas, encapsula la amplitud de la experiencia humana desde la creación hasta la caída, desde el juicio hasta la promesa de redención. El nacimiento de Set y el énfasis en su linaje subrayan la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. A través de estas narrativas se nos recuerda el impacto duradero de nuestras acciones, la importancia de nuestra relación con Dios y la esperanza perdurable de redención a través de Jesucristo, ofreciendo un camino hacia la restauración para toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, la redención y la esperanza encuentran su cumplimiento en Jesucristo, quien encarna el acto supremo de amor y salvación de Dios para la humanidad. Romanos 3, 23-24 captura sucintamente este mensaje transformador, declarando: porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este pasaje subraya la naturaleza universal del pecado, pero más importante aún, destaca la oferta universal de redención a través del sacrificio de Cristo. El concepto de redención en el cristianismo no se trata solo de ser liberado de las penalidades del pecado, sino también de ser restaurado a una relación correcta con Dios. Esta restauración es posible debido a la muerte y resurrección de Jesús, que conquistó el pecado y la muerte de una vez por todas. La esperanza que acompaña a la redención no es una emoción fugaz, sino una garantía firme, basada en la promesa inquebrantable de Dios de salvar y sostener a aquellos que creen en Él. Las enseñanzas de Jesús enfatizan aún más la importancia de la obediencia y la confianza como la base de una vida construida sobre esta esperanza. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús ilustra la importancia de actuar conforme a sus palabras, como la base de una vida que puede resistir las tormentas de este mundo. Este llamado a la obediencia no se trata de adherirse legalísticamente a reglas, sino de una respuesta amorosa a la gracia que hemos recibido, manifestando nuestra confianza en la bondad y soberanía de Dios. Además, la misión del apóstol Pablo de promover la obediencia de la fe entre los gentiles, Romanos 1:5, resalta el vínculo inseparable entre la fe y la obediencia. La verdadera fe en Dios naturalmente conduce al deseo de seguir sus mandamientos, no por miedo, sino por amor y gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. A lo largo de la Biblia, los temas de redención y esperanza están entrelazados con el llamado a vivir en obediencia y confianza en Dios. Desde las historias del Antiguo Testamento, como la liberación de los israelitas, hasta las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, se nos muestra una y otra vez que el deseo de Dios es que su pueblo viva de una manera que refleje su estado redimido y esperanza en Él. Esta no es una vida pasiva, sino una búsqueda activa de justicia, rectitud y santidad, impulsada por la presencia fortalecedora del Espíritu Santo. En esencia, la narrativa bíblica nos invita a una historia de redención que es tanto personal como comunitaria, ofreciéndonos una esperanza que trasciende nuestras circunstancias actuales. Nos llama a vivir vidas marcadas por la obediencia y la confianza en Dios, fundamentadas en la seguridad de su amor y la obra redentora de Jesucristo. Esta es la base sobre la cual podemos construir una vida que no solo soporta los desafíos de este mundo, sino que también refleja la luz de Cristo a quienes nos rodean, ofreciéndoles la misma esperanza y redención que hemos encontrado en Él. Las narrativas bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis ofrecen una exploración profunda de la relación de la humanidad con Dios, abarcando temas de creación, caída, redención y restauración. En el corazón de estas historias hay momentos cruciales que dan forma a nuestra comprensión de la naturaleza humana, las consecuencias de nuestras acciones y la gracia ilimitada ofrecida por Dios. La creación de Adán y Eva establece el escenario para esta gran narrativa, resaltando el diseño intencional de Dios al hacer a la humanidad a su propia imagen. Este acto dota a cada persona de una dignidad y valor inherentes, estableciendo la base para las relaciones humanas y la sagrada institución del matrimonio. Sin embargo, este comienzo perfecto pronto enfrenta su primer gran desafío, la caída. La caída de Adán y Eva, provocada por su elección de desobedecer el mandamiento de Dios, introduce el pecado y la muerte en el mundo, ilustrando la fragilidad de la obediencia humana y nuestra propensión a la rebelión. Este evento no solo afecta su relación con Dios, sino que también tiene consecuencias inmediatas y duraderas para toda la creación.
La historia de Caín y Abel ejemplifica aún más la naturaleza destructiva del pecado, ya que los celos y la ira conducen al primer asesinato, subrayando la necesidad de autocontrol y los peligros de permitir que el pecado gobierne nuestros corazones. A pesar de estos primeros fracasos, la respuesta de Dios revela su carácter de misericordia, justicia y compromiso inquebrantable con su creación. Aun cuando Él ejecuta las consecuencias de sus acciones, Dios también provee para Adán, Eva y Caín, señalando la posibilidad de redención y la continuación de su plan para la humanidad. Este tema de redención está tejido a lo largo de toda la Biblia, culminando en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento despliega el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de Jesús, ofreciendo salvación libremente a todos los que creen. Es en Cristo donde encontramos la máxima expresión de esperanza y restauración, ya que Él nos reconcilia con Dios e inaugura una nueva creación. Este mensaje de redención no se trata solo de la salvación individual, sino que también abarca la restauración de toda la creación, como se visualiza en Apocalipsis, donde Dios morará con su pueblo en un nuevo cielo y una nueva tierra, libres de pecado, sufrimiento y muerte. La narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas a la luz de estas verdades. Nos desafía a reconocer nuestra pecaminosidad, comprender la gravedad de la desobediencia y abrazar la esperanza ofrecida a través de Jesucristo. La obediencia, la humildad y la fe no son solo virtudes abstractas, sino respuestas prácticas a la gracia de Dios, llamándonos a vivir vidas que reflejen nuestra relación restaurada con Él. En esta gran historia de creación, caída, redención y restauración, encontramos no solo la historia de la humanidad, sino también una invitación personal a participar en la obra redentora de Dios. A través de la fe en Cristo se nos ofrece la oportunidad de experimentar el perdón, la transformación y la promesa de vida eterna, todo mientras somos llamados a extender esta esperanza a otros, viviendo como embajadores de reconciliación en un mundo que desesperadamente necesita conocer el amor y la gracia de Dios. Las narrativas de la creación de Adán y Eva, su vida en el jardín del Edén y la caída posterior de la gracia encapsulan verdades fundamentales sobre el origen, propósito y la compleja relación con el pecado y la redención de la humanidad. Estas historias no son simplemente textos antiguos, sino que continúan ofreciendo profundos conocimientos sobre la condición humana y el plan redentor de Dios para toda la creación. La creación de Adán del polvo y el aliento divino que infundió vida en él subrayan el acto íntimo y deliberado de la creación de Dios. Habla de un Dios que es tanto trascendente como inminentemente involucrado en las vidas de su creación. Este toque personal en la formación de la humanidad revela el deseo de Dios de una relación, diferenciando a los humanos con cualidades únicas como la inteligencia, la emoción y el libre albedrío. Estos atributos reflejan el imago Dei, la imagen de Dios, dotando a los seres humanos de un valor intrínseco y un llamado a reflejar el carácter de Dios en el mundo. La narrativa continúa con la creación de Eva, enfatizando la importancia de la compañía y los aspectos fundamentales de las relaciones humanas y la sociedad. A través de la creación de Eva, a partir de la costilla de Adán, la Escritura destaca el valor igualitario y la interdependencia de hombres y mujeres, ilustrando el vínculo íntimo del matrimonio como un reflejo de la unidad y el amor de Dios. El jardín del Edén, con su belleza y abundancia, simboliza el estado ideal de armonía entre Dios, la humanidad y la creación. Este entorno subraya el papel de la humanidad como administradores de la creación de Dios, confiados con el cuidado de la tierra y sus habitantes. Sin embargo, esta existencia armoniosa es interrumpida por el acto de desobediencia
marcando la introducción del pecado y sus efectos devastadores en la humanidad y la creación. La caída de la gracia es un momento crucial que ilustra las graves consecuencias del pecado, incluida la separación de Dios, la corrupción de la naturaleza humana y la introducción del sufrimiento y la muerte en el mundo. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios y la promesa de redención brillan. La narrativa prefigura la venida de un Salvador, Jesucristo, quien restauraría la relación rota entre la humanidad y Dios. Estas historias fundamentales de Génesis preparan el escenario para el mensaje bíblico de redención y esperanza que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Nos recuerdan nuestro propósito creado, la realidad del pecado y sus consecuencias, y el amor inmutable de Dios que busca redimir y restaurar su creación. En Jesucristo, el cumplimiento último del plan redentor de Dios, encontramos la esperanza de restauración y la promesa de una nueva vida. Al reflexionar sobre estas antiguas narrativas, somos invitados a vernos dentro de esta gran historia de creación, caída, redención y restauración. Nos desafían a vivir a la luz de nuestro propósito creado, a reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y a participar en su obra redentora en el mundo. A través de Cristo se nos ofrece el perdón por nuestros pecados y la esperanza de vida eterna, llamándonos a una vida de obediencia, confianza y fiel administración de los dones que Dios nos ha confiado. Las palabras de Dios y su promesa de que si comía del árbol no moriría, sino que en cambio se convertiría en como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Esta decepción llevó a Eva y posteriormente a Adán a tomar una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Su decisión de comer del árbol del conocimiento introdujo el pecado en el mundo, marcando la caída del hombre y el comienzo de la lucha de la humanidad con el pecado y sus consecuencias. Las consecuencias inmediatas de su desobediencia fueron profundas. Sus ojos se abrieron a su desnudez, simbolizando una nueva conciencia de su vulnerabilidad y pecaminosidad. Esta realización los llevó a esconderse de Dios, ilustrando la alienación de Dios que causa el pecado. Sin embargo, a pesar de su desobediencia, la respuesta de Dios no fue solo de juicio, sino también de gracia. Él los buscó, les proporcionó sus necesidades físicas con ropa y prometió un camino hacia la redención a través de la simiente de la mujer, prefigurando la venida de Jesucristo como la solución última al pecado y la muerte. La historia de la tentación y caída de Adán y Eva sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la engañosa naturaleza del pecado. Destaca la importancia de la vigilancia contra la tentación y la necesidad de depender de la palabra de Dios para la verdad y la orientación. Además, subraya la realidad de que el pecado no solo tiene consecuencias personales, sino también comunales y cósmicas, afectando nuestras relaciones con los demás y el mundo que nos rodea. Sin embargo, en medio de esta narrativa de caída y fracaso, hay un hilo de esperanza y redención, la promesa de un Salvador, insinuada por primera vez en Génesis 3:15, es el comienzo del plan redentor de Dios que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, culminando en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo, los efectos de la caída se invierten, la humanidad recibe el perdón por el pecado y la posibilidad de restauración con Dios se hace realidad. Esta historia de redención no se trata solo de regresar al Edén, sino de avanzar hacia una nueva creación, donde el pecado y la muerte ya no existen y donde Dios mora con su pueblo en perfecta armonía. El jardín del Edén, por lo tanto, no solo sirve como un símbolo de la inocencia perdida de la humanidad y las consecuencias del pecado, sino también como una prefiguración del paraíso último por venir,
un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora la justicia, y donde el árbol de la vida ofrece curación a las naciones. Esta visión de esperanza y restauración es en lo que se aferra la fe cristiana, afirmando que a pesar de la presencia del pecado y el sufrimiento en el mundo, el amor y la gracia de Dios son suficientes para superar todos los obstáculos y llevar a cabo su buena y perfecta voluntad para la creación. El protoevangelio, o el primer evangelio que se encuentra en Génesis 3:15, marca un momento crucial en la narrativa bíblica, ofreciendo el primer destello de esperanza en medio de la desesperación de la caída. Esta promesa prefigura la venida de Jesucristo, la simiente de la mujer, quien finalmente derrotaría a Satanás, al pecado y a la muerte. Es una profunda declaración del plan redentor de Dios, puesto en marcha desde el mismo principio de la historia humana. Esta promesa no es simplemente una solución temporal, sino una estrategia divina para la completa restauración de la relación rota entre la humanidad y Dios. Significa la profundidad del amor de Dios y su compromiso con su creación, asegurando que el pecado y sus consecuencias no tendrían la última palabra. La enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer subraya la lucha continua entre el bien y el mal, un tema que se entrelaza a lo largo de toda la narrativa bíblica, culminando en la victoria de Cristo en la cruz. La expulsión del Edén, aunque un momento de juicio, también sirve como un acto de gracia. Al evitar que Adán y Eva comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado caído, Dios subraya la gravedad del pecado mientras protege a la humanidad de sus consecuencias eternas. Este acto destaca el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios, demostrando su control soberano sobre la situación y su amorosa provisión para un mundo caído. La expulsión del Edén es tanto un recordatorio de las consecuencias del pecado como un acto de misericordia, apuntando hacia la promesa de redención y restauración que se encuentra en Cristo Jesús. La historia de la caída y la expulsión del Edén nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de nuestras decisiones. Pero también nos ofrece esperanza, mostrando que incluso en medio del juicio, Dios es misericordioso y fiel a su promesa de redención. A través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios y encontrar vida eterna. En resumen, estas narrativas de Génesis nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y el significado del pecado y la redención en nuestras vidas. Nos recuerdan que, a pesar de nuestras fallas, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él con corazones arrepentidos, y nos muestran que la esperanza de la redención está disponible para todos aquellos que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, dificultades, trabajo y eventual muerte física, nos recuerdan la realidad de vivir en un mundo estropeado por el pecado. Sin embargo, estos desafíos se sitúan en el contexto de la promesa de redención de Dios, lo que nos señala una esperanza futura en la que la maldición del pecado se revierte por completo. La narrativa bíblica es clara. Aunque el pecado ha fracturado la comunión perfecta que alguna vez se disfrutó en el Edén, el plan de Dios para la redención a través de Jesucristo abre el camino de regreso a la intimidad con Él. Al reflexionar sobre estos acontecimientos fundamentales, recordamos nuestro propio lugar dentro de la historia redentora de Dios. La caída demuestra nuestra necesidad de un Salvador, resaltando nuestra incapacidad para vencer el pecado por nuestra cuenta. La promesa de un Redentor nos asegura el amor inmutable de Dios y su autoridad suprema sobre el pecado y la muerte.
En Cristo vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, ofreciéndonos perdón, restauración y la esperanza de la vida eterna. Este mensaje de esperanza y redención no es solo para creyentes individuales, sino para toda la creación. Mientras esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, tristeza ni dolor, estamos llamados a vivir a la luz de esta esperanza, encarnando los valores del reino de Dios. Al hacerlo, damos testimonio del poder transformador del Evangelio e invitamos a otros a la historia del amor, la gracia y la redención de Dios que comenzó en el jardín del Edén y encuentra su cumplimiento en Jesucristo. La historia de Caín y Abel, al igual que la historia de la desobediencia de Adán y Eva, subraya la naturaleza multifacética del pecado, cómo genera celos, conduce a la violencia y resulta en la separación de Dios y de los demás. Sin embargo, en cada una de estas narrativas, la misericordia de Dios brilla. A pesar de la gravedad de sus acciones, las interacciones de Dios con Caín, al igual que sus interacciones con Adán y Eva, revelan a un Dios que busca restaurar en lugar de abandonar, que brinda protección incluso en medio del castigo y que ofrece oportunidades de redención. La respuesta de Dios al pecado de Caín, incluida la marca de protección, subraya una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Su justicia está templada con misericordia. Este acto de misericordia hacia Caín, asegurando su protección, refleja la gran paciencia de Dios y su deseo de que nadie sea destruido, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es un testimonio de la gracia de Dios, que nos recuerda que si bien las consecuencias del pecado son reales y graves, el deseo de Dios de redimir y restaurar permanece. Las narraciones de Caín y Abel y de Adán y Eva sirven no solo como relatos históricos, sino como lecciones sobre la condición humana, la gravedad del pecado y la profundidad de la gracia de Dios. Son recordatorios de la batalla en curso entre la carne y el espíritu y de la necesidad de vigilancia, arrepentimiento y confianza en la fuerza de Dios para vencer la tentación. Además, estas historias nos señalan el acto supremo de redención en Jesucristo. Mediante el sacrificio de Cristo, se superan los efectos del pecado, la separación de Dios, la culpa y la muerte. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte proporciona no solo los medios para la restauración individual a Dios, sino también la esperanza para la restauración de toda la creación. En Él se sanan las relaciones fracturadas y el alejamiento de Dios que comenzó en el Edén y continuó a través de Caín y Abel. A través de Cristo se nos ofrece una nueva identidad, un nuevo propósito y un nuevo destino. Al reflexionar sobre estas historias fundamentales, recordamos nuestra propia necesidad de la gracia de Dios, la importancia de vivir en obediencia a Él y la esperanza que tenemos en Jesucristo para la redención y restauración. Estas narrativas nos animan a vivir vidas caracterizadas por la fidelidad, la humildad y una constante dependencia de la gracia de Dios, mientras esperamos la restauración definitiva de todas las cosas en el nuevo cielo y la nueva tierra donde mora la justicia. La historia de Caín, desde la alegría de su nacimiento hasta las trágicas consecuencias de sus acciones, encapsula una profunda lección sobre la condición humana, el pecado y la posibilidad de redención. Su historia es una exploración conmovedora de las complejidades inherentes en las relaciones humanas, el impacto devastador del pecado y la dualidad de la justicia y la misericordia de Dios. El nacimiento de Caín y Abel, marcado por la alegría y la esperanza, rápidamente se convierte en una narrativa de rivalidad, celos y, en última instancia, violencia. Esta progresión de la inocencia a la maldad refleja la narrativa bíblica más amplia de la creación,
la caída y la necesidad de redención. El acto de Caín de asesinar a Abel es un recordatorio contundente de cómo el pecado corrompe y distorsiona, llevando a acciones que cambian irrevocablemente vidas y relaciones. La tierra que antes producía cultivos para Caín, ahora rechazaría sus esfuerzos, una manifestación física de la consecuencia espiritual de su pecado. La confrontación de Dios con Caín después del asesinato es tanto un momento de juicio como una oportunidad para la confesión y el arrepentimiento. Sin embargo, la respuesta evasiva de Caín y su posterior castigo resaltan la gravedad del pecado y la importancia de la rendición de cuentas ante Dios. Aún así, incluso al pronunciar juicio, Dios extiende misericordia al proteger a Caín de más violencia. Este acto de misericordia en medio del juicio es un testimonio del carácter de Dios, que encarna tanto la justicia como la compasión. El castigo de Caín, una vida de errancia y separación de su comunidad y de la presencia de Dios, subraya los efectos aislantes del pecado. La narrativa no solo representa el exilio físico, sino también la alienación espiritual, un tema que resuena en todo el texto bíblico. Sin embargo, en esta historia de juicio y exilio, también hay una sutil sugerencia de la posibilidad de gracia y redención. La protección de Dios a Caín, incluso en su castigo, sugiere que la misericordia divina está disponible, incluso en medio de nuestros fracasos. El requisito para un verdadero arrepentimiento, resaltado por la historia de Caín, exige más que simplemente reconocer el error. Requiere una transformación genuina del corazón, alejarse del pecado y volver hacia Dios. Este principio es fundamental para el mensaje bíblico de redención, apuntando hacia la expresión última de la misericordia de Dios en Jesucristo. La historia de Caín, aunque profundamente trágica, sirve como catalizador para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia el pecado, nuestra comprensión de la justicia y la misericordia de Dios, y nuestro compromiso con un arrepentimiento genuino. También reafirma la promesa bíblica de redención no a través de nuestros propios esfuerzos, sino a través de la gracia de Dios en Jesucristo. A través del amor sacrificial de Cristo encontramos la esperanza de restauración y la promesa de un nuevo comienzo, a pesar del pecado y la ruptura que caracterizan gran parte de la historia humana. En la narrativa bíblica más amplia, la historia de Caín es un precursor de los temas de pecado, juicio, redención y esperanza que se entrelazan a lo largo de las Escrituras. Prepara el escenario para el desarrollo del plan redentor de Dios, que culmina en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la solución verdadera y final al problema del pecado y la fuente de esperanza eterna para toda la humanidad. La saga de la descendencia de Caín, como se detalla en Génesis 4:1-24, despliega una compleja trama de la civilización temprana de la humanidad, marcada por la innovación pero ensombrecida por el pecado. Esta genealogía, que comienza con el hijo de Caín, Enoc, y se extiende hasta Lamec y sus hijos, muestra una variedad de actividades y avances humanos. Sin embargo, también refleja el lado más oscuro de la naturaleza humana, donde las consecuencias del pecado y la decadencia moral son evidentes. Especialmente la jactancia de Lamec sobre vengarse 70 veces 7 señala una escalada de violencia y una desviación del camino previsto por Dios para la humanidad. A pesar de los logros de los descendientes de Caín en la construcción de ciudades, la cría de ganado y el desarrollo de la música, estos logros están marcados por el legado de la desobediencia inicial y la violencia de Caín. Esta narrativa contrasta fuertemente con la descendencia de Set, presentada en Génesis 4:25-26, donde prevalece un espíritu diferente. Con el nacimiento de Set y el nombramiento de su hijo Enos,
ocurre un punto de inflexión significativo. La gente comienza a invocar el nombre del Señor, lo que indica una renovación espiritual y una reorientación hacia Dios. La descendencia de Set, como se elabora más en Génesis 5, encarna un compromiso con la fe y la obediencia, en marcado contraste con los descendientes de Caín. Esta línea se caracteriza por figuras como Enoc, quien caminó con Dios, y Noé, quien encontró favor a los ojos de Dios. A través de los descendientes de Set se establece una base para una descendencia que valora la integridad espiritual y busca alinearse con la voluntad de Dios. Esta yuxtaposición entre las líneas de Caín y Set sirve como una poderosa ilustración de los temas bíblicos más amplios de pecado y redención, destacando las consecuencias de apartarse de Dios y la esperanza que proviene de volver a Él. La historia de Caín y la narrativa subsiguiente de sus descendientes subrayan la naturaleza omnipresente del pecado y su capacidad para infiltrarse y afectar todos los aspectos de la vida y la civilización humanas. Sin embargo, la aparición de la descendencia de Set ofrece un faro de esperanza, señalando la fidelidad inquebrantable de Dios y su plan de redención, que finalmente se cumpliría en la persona de Jesucristo. La descendencia de Set, que conduce a Jesús, como se afirma en Lucas 3:38, encapsula el arco redentor de la narrativa bíblica. Subraya el compromiso de Dios de restaurar a la humanidad de las consecuencias del pecado, demostrando que a pesar del fracaso humano, la gracia de Dios prevalece, ofreciendo salvación y restauración. A través de Jesucristo, descendiente de Set, se superan las consecuencias del pecado, proporcionando un camino de regreso a una relación correcta con Dios para toda la humanidad. Al reflexionar sobre estas genealogías y sus implicaciones, recordamos el impacto profundo que tienen nuestras acciones y elecciones, no solo en nuestras vidas, sino también en el curso de la historia humana. La historia de los descendientes de Caín, contrastada con la de los de Set, nos anima a buscar una vida caracterizada por la fidelidad a Dios, destacando la importancia de los valores espirituales sobre los logros mundanos. Reafirma la centralidad de Jesucristo en el plan de Dios para la redención de la humanidad y subraya la esperanza de salvación que está disponible para todos los que invocan el nombre del Señor. Uno de los ejemplos más impactantes de obediencia y confianza en Dios se encuentra en la historia de Abraham, en Génesis 22. Dios prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a su hijo, Isaac. A pesar de la dificultad inimaginable de este mandato, Abraham obedece sin dudarlo, demostrando su confianza inquebrantable en el plan de Dios. Génesis 22:2 captura la respuesta de Dios a la obediencia de Abraham, diciendo: no le hagas nada al niño, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Este momento subraya la relación profunda entre la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. De manera similar, la vida de Moisés, como se describe en Éxodo 3:4, ilustra el tema de la obediencia y la confianza. Llamado por Dios para liderar a los israelitas fuera de Egipto, Moisés enfrenta sus propios sentimientos de inadecuación y reluctancia. En última instancia, su decisión de obedecer el mandato de Dios lleva a la liberación de los israelitas. Éxodo 4:31 muestra la respuesta del pueblo a la obediencia de Moisés. Cuando supieron que el Señor había visitado a los israelitas y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta narrativa destaca el poder transformador de la obediencia y la confianza en el plan de Dios, la importancia de construir nuestras vidas sobre la base de la obediencia a la palabra de Dios se enfatiza aún más por Jesús en el Nuevo Testamento. En la parábola de los dos constructores sabios y necios, Mateo 7:24-27,
Jesús ilustra la estabilidad y seguridad que provienen de practicar sus enseñanzas. Esta parábola nos enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en escuchar y actuar según las palabras de Jesús, anclando nuestras vidas en su verdad y guía. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 1:5, describe su misión de promover la obediencia de la fe entre todas las naciones. Esta frase subraya el vínculo intrínseco entre la fe y la obediencia, sugiriendo que la fe genuina se manifiesta en una vida vivida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Estas narrativas bíblicas colectivamente nos enseñan lecciones valiosas sobre la naturaleza del pecado, la necesidad de vigilancia contra la tentación y la promesa de redención a través de Jesucristo. Nos recuerdan las consecuencias de la desobediencia, las tácticas engañosas de la tentación y la importancia del arrepentimiento y la fe en el plan redentor de Dios. A través de la muerte y resurrección de Jesús se nos ofrece el perdón y la esperanza de vida eterna, un regalo que exige nuestra respuesta de obediencia y confianza. Como creyentes, estamos llamados a encarnar estos principios, luchando por la justicia, la rectitud y la obediencia en un mundo a menudo marcado por el pecado y la rebelión. Nuestro compromiso de vivir según la voluntad de Dios no solo refleja nuestra fe, sino que también sirve como testimonio del poder transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas. En última instancia, la Biblia nos enseña que superar el pecado y vivir una vida de fe y obediencia es posible solo a través del poder de Jesucristo, quien nos capacita para caminar en sus caminos y cumplir las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Las entrelazadas historias de Adán, Eva, Caín y sus descendientes encapsulan lecciones profundas sobre la humanidad, el pecado y la posibilidad de redención. Estas narrativas bíblicas, que comienzan desde la creación y se extienden a través de los linajes de Caín y Set, ofrecen un rico tapiz que ilustra la complejidad de las relaciones humanas, la naturaleza pervasiva del pecado y la esperanza perdurable encontrada en la gracia de Dios y la redención a través de Jesucristo. La historia comienza con la creación de Adán y Eva, su vida en el idílico jardín del Edén y la posterior caída. Este evento fundamental destaca las consecuencias de la desobediencia y la introducción del pecado en el mundo. Su decisión de comer del árbol prohibido, motivada por el engaño de la serpiente, no solo resultó en su expulsión del paraíso, sino que también marcó el comienzo de la lucha humana con el pecado, la muerte y la alienación de Dios. Esta narrativa subraya la naturaleza frágil de la obediencia humana y nuestra propensión a desafiar los mandamientos de Dios. La historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ilustra aún más el impacto destructivo del pecado. Los celos y la ira de Caín hacia Abel, que culminan en el primer asesinato, sirven como un crudo recordatorio de la capacidad del pecado para corromper y destruir. Sin embargo, incluso en esta narrativa de juicio y castigo, la misericordia de Dios brilla. A pesar del pecado de Caín, Dios provee protección, indicando un deseo de reconciliación y redención. Estas primeras historias bíblicas preparan el escenario para el tema principal de redención, que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Nos recuerdan la necesidad universal de salvación, ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sin embargo, también señalan la esperanza de redención a través de Jesucristo. Su sacrificio en la cruz ofrece perdón y la promesa de una nueva vida, reconciliando a la humanidad con Dios y proporcionando la base para la restauración y la esperanza eterna. Los linajes de Caín y Set contrastan dos caminos, uno marcado por logros mundanos, pero ensombrecido por la decadencia moral, y el otro caracterizado por la búsqueda de la justicia y una relación con Dios.
mientras que el linaje de Caín refleja las consecuencias del pecado y la separación de Dios. Los descendientes de Set, incluyendo figuras como Enoc y Noé, ejemplifican la fe, la obediencia y el anhelo de comunión divina. Esta dicotomía destaca la importancia de los valores espirituales sobre el éxito material y subraya la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. Sirve como un llamado a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, buscando su guía y protección contra la tentación y el pecado. La narrativa bíblica nos anima a poner nuestra esperanza en la fidelidad de Dios y en el poder transformador del Espíritu Santo, capacitándonos para vivir vidas marcadas por la alegría, la paz y la justicia. En resumen, las historias de Adán, Eva, Caín y sus descendientes nos enseñan lecciones cruciales sobre la condición humana, la realidad del pecado y el poder transformador de la gracia de Dios. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios y abrazar la redención ofrecida a través de Jesucristo. A través de Él, encontramos la fuerza para vencer el pecado, el coraje para buscar la justicia y la seguridad de la vida eterna, cumpliendo el plan redentor de Dios para la humanidad.